Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y su desgarradora confesión, temí perderlo para siempre. La reconocida actriz turca Tuba Büyüküstün ha sido protagonista de un momento que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Esta vez, no por su participación en una exitosa serie ni por una premiación internacional, sino por abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. En una reciente aparición pública, la actriz no pudo contener las lágrimas al relatar una vivencia que, según sus propias palabras, le cambió la vida por completo. Todo ocurrió durante una entrevista íntima que formaba parte de una campaña de concientización organizada por una fundación internacional. Tuba, visiblemente emocionada desde el inicio, comenzó hablando sobre el valor de la vida y cómo un momento inesperado puede redefinir nuestras prioridades. Pero nadie esperaba que la actriz compartiera un capítulo tan personal y doloroso. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El simple pensamiento de perderlo me paralizó por completo. Lloré durante noches enteras sin saber si todo saldría bien, confesó Tuba, dejando sin palabras a la entrevistadora y a los presentes en el estudio. Aunque la actriz evitó dar demasiados detalles sobre la identidad de la persona a la que se refería, los rumores no tardaron en invadir las redes sociales. Se especuló que podría tratarse de uno de sus hijos o incluso de un ser querido muy cercano que enfrentó una situación médica crítica. La intensidad con la que Tuba hablaba dejó claro que el suceso había marcado un antes y un después en su vida. A veces pensamos que todo está bajo control, que podemos planear el futuro, que tenemos tiempo. Pero cuando te enfrentas a la posibilidad de perder a alguien que amas, todo se derrumba. Y en ese momento, entiendes que nada es más importante que estar con quienes amas, expresó la actriz mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo que llevaba en su bolso. Durante la entrevista, Tuba también habló sobre cómo ese episodio le permitió ver la vida con otros ojos. Afirmó que, tras ese evento, decidió tomarse un descanso temporal de los proyectos laborales para estar más cerca de su familia. Necesitaba tiempo. Tiempo para sanar, para acompañar, para abrazar sin mirar el reloj. Fue difícil, pero necesario. El impacto de sus palabras se sintió inmediatamente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo hacia la actriz. Fans de todo el mundo compartieron sus propias experiencias con la pérdida o el miedo a perder a un ser querido. Te entiendo, Tuba. Pasé por lo mismo con mi hijo, escribió una seguidora desde Argentina. Otra mujer desde México comentó, tu valentía me dio fuerzas. Gracias por compartir algo tan íntimo con nosotras. El testimonio de Tuba no solo conmovió a sus seguidores, sino que también abrió un espacio de reflexión colectiva. En un mundo tan acelerado y enfocado en logros externos, su vulnerabilidad resonó como un grito de autenticidad. La actriz, siempre elegante y reservada, rompió con esa imagen inquebrantable para mostrar su lado más humano. Tras aquella entrevista, Tuba fue invitada a participar en varios foros y conferencias relacionados con la salud mental y el bienestar emocional. Aunque inicialmente dudó en continuar hablando públicamente del tema, decidió que su experiencia podía servir como puente de empatía. No soy psicóloga, ni experta. Pero soy madre, hija, amiga, y he conocido el miedo más profundo. Si mi historia ayuda a una sola persona a sentirse menos sola, entonces vale la pena, declaró en una charla organizada por una ONG europea. En una de esas conferencias, Tuba recordó un momento específico en el hospital que marcó su corazón. Recuerdo estar sentada en una sala de espera blanca, con las luces frías y el sonido constante de pasos apresurados. Cada vez que una enfermera salía por esa puerta, contenía la respiración. Me volví experta en leer rostros, buscaba señales de esperanza, de alivio, pero muchas veces solo encontraba silencio. Este proceso también la llevó a reconectarse con personas que había dejado atrás. Viejos amigos, familiares distantes, incluso colegas con quienes había perdido el contacto. Me di cuenta de que tenía muchas conversaciones pendientes. Que había cosas que daba por sentadas. Ese susto me enseñó que nunca se es demasiado fuerte como para no necesitar un abrazo o unas palabras sinceras. Sus hijas, quienes también vivieron de cerca el proceso, se convirtieron en su ancla emocional. Ellas me vieron llorar, y por primera vez no traté de ocultarlo. Aprendimos juntas que está bien no estar bien, que mostrar la tristeza no es una debilidad, sino una forma de amor. A nivel profesional,
Tuba tomó decisiones que sorprendieron a la industria. Rechazó varios papeles en producciones internacionales, optando en cambio por proyectos más íntimos y con mensajes que conectaran con su nueva perspectiva de vida. Uno de estos fue un documental sobre la resiliencia de las madres que cuidan a hijos con enfermedades crónicas. En él, no actuó, sino que participó como narradora y productora ejecutiva. Quería dar voz a esas mujeres invisibles, esas heroínas silenciosas, dijo durante la presentación del proyecto. La actriz también empezó a colaborar con fundaciones dedicadas al apoyo psicológico de familiares de pacientes en estado crítico. En más de una ocasión, ha sido vista visitando hospitales sin cámaras ni prensa, simplemente acompañando a madres que atraviesan lo que ella una vez vivió. A veces solo necesitas que alguien te escuche, que te diga, yo pasé por ahí, y aquí estoy, comentó en una entrevista radial. A pesar del dolor que la llevó a ese punto, Tuba reconoce que el proceso la transformó en muchos aspectos. Perdí la ingenuidad, sí. Pero gané profundidad. Me volví más consciente de mis emociones, más empática, más agradecida por las pequeñas cosas. Hay días en que simplemente abro los ojos, veo a mis hijas durmiendo, y doy gracias por tenerlas. Su testimonio también ha generado debates en los medios sobre la salud emocional de las celebridades, un tema que rara vez se trata con seriedad. Muchos colegas de la industria han elogiado su valentía y se han animado a compartir sus propias experiencias con la ansiedad, el estrés o el miedo ante situaciones familiares difíciles. Uno de sus compañeros de reparto comentó, Tuba siempre fue profesional, dedicada, pero desde que atravesó eso, hay algo diferente en ella. Actúa desde otro lugar, con otra energía. Es como si cada escena ahora viniera con una capa más profunda, más verdadera. En sus redes sociales, la actriz ha comenzado a compartir pequeños textos reflexivos, poemas, frases de autores que la inspiraron durante ese tiempo oscuro. En uno de sus posts más compartidos escribió, a veces no necesitamos respuestas, solo compañía. A veces el acto de quedarte al lado de alguien en silencio es el gesto más profundo de amor. Su comunidad de seguidores, que ya era extensa, ha crecido aún más, pero no solo por admiración artística, sino por el vínculo emocional que se ha creado. Muchos ya no la ven solo como una actriz, sino como una figura de consuelo y fortaleza. En una carta abierta publicada en una revista, una fan escribió, gracias, Tuba, por mostrarnos que detrás del glamour hay un corazón que late, que siente, que sufre, y que también sana. Hoy, la actriz continúa con sus proyectos, pero sin la prisa de antes. Ha aprendido a decir no sin culpa, a priorizar su paz y a escuchar su intuición. En una reciente entrevista dijo, no quiero volver a vivir en automático. Quiero vivir conscientemente, amar con presencia y trabajar con propósito. Su historia, sin duda, ha dejado una huella imborrable no solo en sus seguidores, sino también en el mundo del espectáculo, que a veces olvida que detrás de cada rostro famoso hay una historia tan humana como la de cualquiera. Y mientras continúa caminando este nuevo capítulo de su vida, Tuba Büyüküstü nos recuerda con su ejemplo que incluso del dolor más profundo pueden hacer una nueva forma de ver, sentir y vivir el mundo. Así concluye esta emotiva historia que nos deja reflexionando sobre lo verdaderamente esencial. Si este video te conmovió tanto como a mí al compartirlo, no olvides dejar tu comentario contándonos qué te pareció, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.